Vamos a hacer entonces un pequeño recuento de lo que vimos la clase pasada, porque pues la clase pasada realmente ahondamos mucho, pensé que no habíamos ahondado harto, pero sí, alcanzamos a ver varios versos que son muy importantes para nosotros, ¿cierto? Vimos primero estos casi de 4 a 5 versos donde habla acerca de los juramentos, donde habla lo que realmente yo tengo que hacer, ¿cierto? El no poner mi palabra, el no poner mis promesas, el no dar juramento hacia cualquier cosa, ¿cierto? O sea, como dijo Yeshua, mejor dicho, no juréis, no digas nada, no prometas nada, que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿sí? A eso nos dice y realmente nos llama a eso, a que no estemos jurando, a que no estemos diciendo algo que no vayamos a poder cumplir, porque eso nos va a obligar en el corazón a tener lo que hacer. Y lastimosamente hoy en día es muy fácil jurar por el cielo, por la tierra, por mi mamá, por el vecino, bueno, por X o Y cosas, ¿cierto? Estamos jurando, incluso hasta decimos, si no es verdad que me caiga un rayo, pero no sabemos las implicaciones que realmente está haciendo eso en nuestras vidas, una implicación de pecado, una implicación donde vamos a tener que cumplir o cumplir. Sí, estamos, como dice en la Torá, estamos obligados, nuestro corazón está obligado a cumplir. Entonces acá es donde debemos de tener esa certeza y esa confianza de que Dios sí cumple los juramentos, que Dios sí hace realmente vivo, por eso Él dice, yo no falto a mi palabra, yo te estoy jurando esto, y vemos cuántas promesas a lo largo de las escrituras no ha cumplido en nuestras vidas, en nuestros antepasados, y por eso Él te dice, si tú no eres capaz de cumplirlo y pues sabe que nuestra naturaleza es romper todos los pactos, ¿cierto? Rompemos el pacto en matrimonio, rompemos el pacto de la amistad, rompemos incluso el pacto que hay entre madre e hija, ese afecto, ese amor fraternal, y aún así se rompe. Hoy en día ya casi no está ese afecto y aún así se rompe. Nosotros estamos más dispuestos y más avivados a romper pactos, a no cumplir con las palabras, a no cumplir con promesas. ¿Cuántas promesas no hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, incluyendo a Dios? ¿Y cuántas de esas promesas realmente hemos podido cumplir? ¿Sí? Ahorita tú te pones a pensar y dices, no te acuerdas, ¿cierto? Pero si el Eterno nos empezara a recordar todas aquellas promesas que hicimos, todos aquellos, esos pactos que le hicimos, incluso al Eterno en medio de una oración, así como lo hizo Ana, Padre, si tú me das tal cosa, yo te voy a hacer esto. ¿Y será que realmente cumplimos lo que dijimos en esa oración? Muy posiblemente por el calor del momento, muy posiblemente por afán, muy posiblemente sí lo estábamos diciendo con sinceridad, pero llegó el momento en que, ¿qué? Se nos olvidó. Se nos olvidó ese pacto, se nos olvidó ese juramento y pues ahí es donde Yeshua dice, pues mejor no jures. O sea, no juremos, no digamos nada, que tú sí, sea sí y que tú no sea no. Y como yo les dije en la clase pasada, si es necesario, si tú sientes en tu corazón que realmente has hecho pactos, has hecho promesas, incluso a tus hijos de pequeño y nunca los cumpliste, pues cúmpleselos ahora. No importa si ya están viejos, si ya están grandes, les prometiste 2 helados y nunca se lo diste, pues dile, hijo, me acordé ahorita que yo no te había cumplido esta promesa de niño y no te di este helado cuando tú realmente lo merecías o habías cumplido o igual yo te lo prometí, pues acá están los 2 helados, ¿sí? Algo que es, pues se puede decir un ejemplo muy insignificante, pero que en la vida de uno realmente marca la diferencia, ¿sí? Y muy posiblemente en la vida de nuestros hijos también, porque van a decir, bueno, mi papá lo cumplió tarde, pero lo cumplió, ¿sí? Y pues es la idea.
Y cuanto más esas promesas o esos pactos que lo hicimos al Eterno, pues quién más que Él nos lo pueda recordar, ¿no? Orar y decirle, Dios mío, ayúdame a acordar cada promesa, cada pacto que hice contigo, porque realmente, pues, y lo dice la Escritura, ¿no? Él nos va a pedir cuentas de eso. Por eso es donde tenemos que empezar a con Dios mejor ser sí o no y ser francos con Él definitivamente y decir, Dios mío, esto no lo puedo cumplir si realmente tú no me ayudas, si realmente tú no haces nada conmigo, ¿no? Y esto fue en resumida cuenta lo que vimos de los versos 33 al 37 de este capítulo 5 del Sermón del Monte, ¿sí? Donde realmente nos llamaba a hacer que nuestra palabra sea sí o sea no, ¿no? Y después entramos en los versos 38 en adelante, que nos quedamos en el 40. Entramos en estos versos a ver el amor hacia los enemigos. Y esto sí que es difícil, ¿cierto? Porque el mundo te dice, ama a aquellos que te aman, ama, sé respetuoso con aquel que te respeta, habla bien con aquel que te habla bien, ¿cierto? Pero aquel que te responde con 5 piedras, tú respóndele con otras 5 piedras y no es más, ¿cierto? Esta parte de venganza, por eso empieza el verso 38 y acá sí vamos a empezar a leer como para recordar un poquito más lo que estábamos viendo la clase pasada, ¿sí? Y empezamos con el verso 38 que dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Recordemos que esto lo vimos en la Torá, ¿sí? Lo vimos en la ley de Moisés, más específicamente, si no estoy mal, fue en Levítico, donde nos decía que realmente todo este texto y todo este capítulo que estábamos viendo eh, de esto, sí es el Levítico 24 y Éxodo 21, donde nos habla más que todo acerca de esta ley del ojo por ojo, diente por diente, que se ha malentendido, porque si nosotros nos ponemos a mirar todo el contexto de este capítulo, pues lo que realmente quiere dar es que una restitución de algo que yo hice. Yo perdí una oveja, pues tengo que restituir esa oveja que no es mía, ¿sí? Porque la perdí, me la robaron. O bueno, X o Y cosa pasó. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Restituir eso que perdí, ¿no? Pero casi siempre se da a entender esto de que es por venganza. Ah, tú me quitaste un ojo, pues ahora yo voy a venir y te quito un ojo, ¿sí? O sea, lo toman más por venganza porque yo tengo que saldar ese dolor que estoy sintiendo y la otra persona me lo tiene que saldar. Sea como sea, si sea que él me quitó la vida de un hijo, yo le quito la vida de toda su familia para que sienta el dolor, ¿sí? Se toma en este aspecto, ¿sí? Lo digo así muy a grandes rasgos porque pues es como lo podemos entender un poquito mejor. Ya ustedes pueden tomar ciertos ejemplos un poquito, digamos, más aceptables a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que acá y por eso es que Yeshua después le dice en el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvale también la otra, o sea, ponle también la otra. Y esto lo hemos visto como, bueno, si te vinieron y te pegaron una cachetada, ponle también la otra mejilla, pero realmente no es a eso lo que te está diciendo porque pues seríamos eh, eh, muy, ¿cómo se dice esa palabra? Seríamos muy, em, se me olvidó la palabra que habla acerca de esto. como Ingenuos, sumisos, susceptibles, ingenuos, No, ingenuos no susceptibles, tanto. sumisos. Un poquito de sumisos, pero también esa palabra donde te gusta recibir golpes, ¿sí? No me acuerdo ahorita cómo. Masoquistas. Maso- Masoquistas. Eso, sí. masoquistas, ¿sí? Gracias, gracias. Definitivamente me ayudan ustedes cuando me olvidan las palabras.
Masoquistas, nos volvemos masoquistas porque es como decir, ah, bueno, venga, pues si me pego, pues yo me acepto aunque me pegue la otra, cuando pues realmente no es esa, ¿sí? No es esa que nos dejemos humillar y constantemente humillación, pues tampoco es la idea porque pues imagínate, o sea, ¿a qué Dios serviríamos, no? Y lo que realmente dice el texto es que te prepares, prepárate con antelación porque si alguien te traiciona en un llegado momento, va a venir otra persona y también te va a traicionar. O sea, prepárate, alístate, toma ciertas cartas donde tú digas, bueno, me traicionó, sí, era esperarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a estar preparado, porque vas a estar alistado, no vas a estar pensando que todo el mundo va a ser perfecto, que todos son como Dios, que son perfectos y no va a pasar nada con ellos. Pues realmente no es así, ¿sí? Estamos en un mundo depravado, lleno de mentiras, lleno de maldad, lleno de muchas cosas, ¿sí? Donde realmente podemos ver que la maldad está por todos lados, ¿cierto? Pero a lo que nos dice Yeshua es prepárate, o sea, tú sabes que tienes a tu pareja, tienes a tus amigos, tarde o temprano ellos te van a fallar. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre es imperfecto, somos imperfectos. Tú no puedes decirle a tu hijo, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a mentir, porque pues estaríamos diciendo mentiras. O sea, eso va en algo que en este mundo no lo podríamos hacer. El único que no te va a mentir, el único que no te va a fallar, el único que realmente va a hacer todo, ¿quién es? Dios. O sea, estaríamos viendo realmente en un mundo de cuentos de hadas. Cuando digamos, yo no te voy a mentir, yo no te voy a fallar, yo te voy a amar, yo te voy a poner esto, voy a hacer como lo dice Gálatas, ese lenguaje del amor, ¿cierto? Todo te lo voy a soportar, todo te lo voy a perdonar. ¿Será que vamos a hacer así? Pues realmente no, ¿cierto? Por eso es que el Eterno y Yeshua nos está enseñando ahí es, prepárate porque te van a desilusionar, prepárate porque te van a fallar, prepárate porque aunque tú pongas las perspectivas y las ilusiones en medio del mundo, pues ¿qué va a pasar? Te van a fallar, te va a haber desilusión, va a haber fracaso, va a haber de todo en este mundo. Por eso te dice, prepárate, o sea, prepárate a recibir dolor, prepárate porque este mundo va a estar así. Y cuando tú sabes esto, ya llega alguien y muy probablemente alguien te falla, pues ya a ti no te va a doler tanto como si tú no estuvieras preparado, ¿sí? Es lo mismo que cuando tú estás en tu casa y te dicen y te has dado cuenta que en las casas vecinas han robado, pues tú qué dices, muy posiblemente me va a tocar a mí, ¿cierto? Que nosotros sabemos y dependemos de Dios y Dios puede cuidar nuestra casa, ¿cierto? Pero sabemos que tarde o temprano nos va a pasar. Le ha pasado, así como el rico tiene sus días buenos, sus días malos, nosotros también tenemos nuestros días malos, nuestros días buenos. Como dice las escrituras, el sol sale tanto en buenos como en malos, ¿cierto? Algún día nos va a tocar. Entonces, cuando nos llega eso a la puerta, pues, ¿qué pasa? Ya no vamos a estar tan saber y estamos preparados, pues ya el ladrón no nos coge, digamos que con todo debajo y nos roba tan fácilmente, ¿cierto? Porque vamos a tomar las precauciones. Vamos a poner una puerta que tenga seguro, que tenga alarma, pues que cuando pase algo, pues de una vez suene la alarma y nosotros nos podamos levantar y que por lo menos, pues sí, no nos coja en pijama, por lo menos así, ¿cierto? Cosas por el estilo. Entonces vamos a tener y cogemos y hacemos cosas para prepararnos para que no pase eso, ¿cierto? Por lo menos acá en Colombia se dice uno ya anda con una piedra en la mano, pues porque uno sabe, no sabe en qué momento va a venir el atracador y nos va a llevar, ¿sí? O nos va a robar. Entonces son cosas así que uno ya sabe, por lo menos a nivel cultural, ustedes
en qué cosas y en qué aspectos ustedes ya se están previniendo en ciertas cosas que ustedes ya saben que va a pasar, por lo menos un seguro de vida, un seguro contra el carro, porque uno no sabe cuándo le toque el accidente, ¿cierto? Si uno es precavido en esas áreas, ¿cuánto no en nuestros corazones, no? No cuánto no en las cosas que estamos viviendo en nuestras vidas, ¿sí? Porque pues no somos exentos a que alguien nos traicione, nos falle, nos trate mal, nos mire mal, ¿sí? Desde lo más chiquito hasta lo más grande, como puede ser que nos llegue una persona y se nos lleve un familiar, ¿cierto? O nos traicione nuestro esposo, esposa, cosas por el estilo, no estamos exentos, ¿sí? No estoy diciendo que te va a pasar y que Dios lo permita y no nos pase a nosotros, ¿cierto? Pero no estamos exentos a eso. Entonces, lo que te dice es que prepárate, que tu corazón, que tu confianza no esté en el hombre, sino esté plenamente en Dios. Por eso sigue diciendo en el verso 40, y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estábamos viendo esta parte y es no aferrarte a las cosas materiales. Si viene el ladrón y te está pidiendo la capa y tú por estar forcejeando y pues no quieres soltar las cosas, pues ¿qué hace el ladrón? Te apuñala y se lleva las cosas. Entonces, ¿qué dice? No pelees por eso, es efímero, es pasajero, lo vas a poder a volver a tener. Entonces, lo que dice es mejor entrégale las cosas y si es posible, dale algo más con el tal de que se vaya y te deje bien, ¿cierto? Hoy en día eso es difícil, pero a eso es a lo que nos dice la escritura. No te aferres a algo que muy posiblemente es efímero, es pasajero y que Dios te puede reivindicar eso, te puede dar mayores cosas o simplemente está probando dónde está nuestro corazón, ¿no? Muy posiblemente todas estas cosas, lo digo yo en modo de robo, pero también hay pérdidas. No sé ustedes cuánto han perdido de plata y cuánto no duele, ¿cierto? Perder plata que uno haya trabajado, que uno haya matado su tiempo allí, su esfuerzo, y llegue en un momento uno y diga, perdí tanta plata. Pueden ser 200, 300 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos. Sé que allá en México es bastante plata. ¿Sí? Puede que sea lo que sea la cantidad que ustedes le pongan que hayan perdido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Sentimos dolor, nos quebrantamos, nos dolió, fallamos, o qué hicimos en ese momento. Y si nosotros dejamos y dijimos, bueno, qué gloria a Dios, ni modo, lo perdí, ¿cierto? Y pues Dios lo utilizará para bendecir a una persona que muy posiblemente lo necesitaba más que yo, ¿cierto? Si empezamos a hablar así, es porque ya no estamos apegados tanto al dinero, a las cosas materiales, sino que realmente estamos sortando esa parte y estamos realmente confiando plenamente en Dios. Cuando tenemos esto y cuando empezamos a tener esa visión, pues es lo que nos dice acá. Cuando alguien viene y te pide tu capa, pues también dale la otra. Sí, si te sobra, si estás así, pues en ese, por eso dice, deja el pleito, ya no pelees, ¿cierto? Cualquiera que venga a ponernos pleito, a quitarnos las cosas, pues en vez de estar peleando por cosas materiales, y esto sí que pasa en familias cuando es herencias, cuando es cosas así por el estilo, ¿cuántas familias no se acaban por una herencia? Por una riqueza, ¿sí? ¿Cuántas familias no se caen por la codicia, por el querer tenerlo todo, terminan matando a sus seres queridos, terminan destrozando, incluso no volviéndose a hablar porque es que no me dieron mi parte y ya ellos, no sé, son los ladrones, son no sé qué. Imagínate, ¿no? Entonces, a eso es a lo que tenemos que dejar, soltar las cosas materiales, ¿eh? Que Dios nos va a dar muchas cosas mejores, puede que no en esta vida, pero sí en la eterna, ¿no? Y sigue en el verso, bueno, creo que en este verso era que estábamos la clase pasada, qué pena, ya me estaba adelantando. Entonces, acá es donde realmente nosotros tenemos que poner el sentido a esto que estamos hablando, ¿sí? Al tener cuidado, al
mirar si realmente estamos haciendo esto o lo que te está diciendo también es que sufre el agravio, ¿sí? Sufre la pérdida, ¿sí? O sea, ¿qué te pasa y cuál que pasa en esas herencias? Y a veces es mejor darla por perdida, ¿sí? Porque es más la pelea, es más el pleito entre hermanos, es más esto. ¿Y tú qué prefieres? ¿Una armonía y poder compartir más entre hermanos que estar peleándote una herencia? A veces preferimos pelearnos herencia y terminar toda una amistad, terminar todo algo que realmente te va a ayudar, ¿sí? Por eso, y estábamos hablando y terminamos la clase pasada viendo esta parte de las finanzas, esta parte donde ayudar a alguien, donde hacemos estos préstamos, donde incluso damos nuestros nombres en préstamos y a entidades bancarias, nos viene y nos dice un amigo, un hermano, un primo, nuestros padres, X o Y persona y te dice, ven, sácame este préstamo, es que necesito 10 millones de pesos, necesito 5 millones, necesito 40 millones de pesos. Bueno, no sé, ustedes pónganle la tarifa que quieran y la necesito, pero yo no puedo ir a pedir eso. Tú que tienes vida crediticia muy buena, tú que el banco te presta fácilmente, hazme el favor, yo te voy a pagar, te aseguro que te voy a pagar, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos caído en estos favores? Muy posiblemente no nosotros, pero hemos escuchado a familiares, a personas a nuestro alrededor que han hecho esto, ¿cierto? ¿Y cómo han resultado este de pedir favores o de estar en esta parte de ser fiador a los demás, ¿no? Ese de ser fiador y algo que nos dicen las instrucciones y que nos dice Dios exactamente. ¿Qué nos dice a lo largo de las escrituras? Por lo menos en Proverbios 22, 26. Acá ya vamos a entrar de derecho al tema, ¿sí? Ya hicimos el repaso, el resumen, ya estamos entrando directamente a ya lo que nos compete ver hoy, a lo que el externo nos quiere hablar hoy. Y empezamos con esto de Proverbios 22, 26, que nos dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama que hay debajo de ti. ¿Qué te dice? No te comprometas si tú no tienes para pagar. ¿Cuántas veces nos sacamos por fiador a X o Y persona y damos nuestro nombre y le decimos, sí, te voy a prestar, voy a dar tanta cantidad y listo, me lo vas pagando? Pero ¿qué pasa cuando esa persona de pronto se queda sin trabajo, se queda sin ingresos y a quién le toca responder? A ti. ¿Será que tú tienes la solvencia y la solidez para realmente solventar esa deuda a la que tú sacaste queriendo ayudar a la otra persona? Y si no la tienes y si no tienes para solventar esa deuda, ¿cuánta gente solo por el hecho de no tener cómo pagar, el hecho de no tener cómo solventar la deuda, pues ¿qué pasa? Llega y los bancos o ciertas personas, y dependiendo a dónde hayamos ido a pedir, pues es llegar incluso hasta a perder nuestra cama, como dice ahí el Proverbios, podemos llegar a perder nuestras propiedades, podemos incluso a que se nos embarguen nuestros sueldos y terminamos perdiendo mucho más, ¿sí? Por eso es que ya acá nos habla de que ya es el colmo que nosotros estemos peleando y empecemos a pelear por estas cosas, no solo en familia, no solo en sangre, sino ya en hermanos de la fe, conociendo las escrituras. Y eso era lo que estaba pasando en ese entonces. En ese entonces, pues, ¿qué pasaba? No querían asumir las pérdidas, se podían a prestar cierta cantidad de plata y pues, ¿qué estaban haciendo? Llevando a la gente a tribunales, llevando incluso a en medio inconversos y tratando de solucionar eso porque es que no podían afrontar el agravio.
Y eso era algo que realmente, pues no se debería hacer en una comunidad de creyentes, cuando realmente nosotros sabemos que el dinero viene y va. Sí, no es fácil perder cierta cantidad, pero por eso el proverbio nos dice, no te comprometas en algo que tú no vas a estar dispuesto a pagar. Si tú estás dispuesto a deber ese problema, a deber esa cantidad de plata o aquello por lo que tú prestaste, ¿sí? O aquello a lo que tú te hiciste cargos, pues mejor no prestes, mejor no digas sí, te voy a ayudar. Por eso ese tema de los juramentos viene muy ligado con esto, que tú sí seas sí, que tú no, sea no, ¿sí? O sea, acá Yeshua, por eso este mensaje es para quienes, para los discípulos, porque no toda la gente está dispuesta a recibir el agravio, no toda la gente está dispuesta a pagar como lo hizo Pablo cuando le habló en la carta a Filemón, si ustedes se acuerdan, le dice, si en algo te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Cuántos de nosotros podremos decir eso de alguna persona? Si esta persona te debe, ponlo en mi cuenta, yo voy a pagar por ella. ¿Será que estamos llegando hasta allí? ¿Sí? Por eso es que Yeshua empieza con todas estas, enseñando todo esto, hacia dónde está nuestro corazón y pues en cuestiones materiales, en cuestiones económicas, financieras, pues tienes que decir, bueno, no trates de vengarte, no trates de desquitarte, más bien sufre la pérdida. Y esto sí que realmente no es fácil. No es fácil asumir la pérdida y menos si es una cantidad de plata cuando tú no eres capaz o no estás, digamos, a nivel económico para pagarlo fácilmente, ¿no? Y por eso es que acá, y cuántas veces y cuánto a nivel financiero no hubiéramos evitado ciertas cosas si realmente tuviéramos esa facilidad de decir, no, mira, realmente ahorita no te puedo ayudar porque es que no estoy en capacidad de solventar esto que tú estás pidiendo. Porque si llegado el momento, y no te estoy diciendo que tú no vayas a pagar, pero llegado el momento tú te quedas sin trabajo, Dios no quiera, pasa algo y no puedes pagar, porque eso pasa, ¿sí? O sea, no estamos exentos de que el trabajo sea para siempre y que el lugar donde estemos trabajando nos vayan a dejar hasta que nos pensionemos o hasta que nosotros queramos trabajar allí. Pues sabemos que no es así, porque uno no sabe qué va a pasar en las empresas de aquí a mañana. Por eso es que el Eterno es muy duro y si ustedes se ponen a ver muchos más versos acerca de esto de fiador, pues realmente, ¿qué dice? No lo hagas. O sea, el Eterno te lo prohíbe en las escrituras y es algo que vemos y por eso dice las escrituras, todos me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y puedes tomar las decisiones que tú quieras y tomar las elecciones que tú quieras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tienes que también sufrir las consecuencias de esas elecciones porque no todo te es lícito, no todo te conviene, no todo te va a ayudar realmente para bien. Por eso nos sigue tomando ese mismo sentido de sufrir el agravio, nos lo da y nos lo sigue diciendo en el verso 41 que nos dice, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Y esto sí era algo que se estaba hablando y era un tema muy fuerte para la época de Yeshua, porque ¿qué pasaba? Para la época de Yeshua tenían ¿cómo se dice eso? Como una instrucción, como una regla, como una ley, que cualquier romano que viera a un judío y tuviera una carga muy pesada, o que ya no quisiera cargar nada, por así decirlo, y si veía a un judío, un romano veía a un judío y tenía que obligarlo a llevarle esa carga, una milla, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice Yeshua? No le lleves la carga solo una milla, llévesela dos, ¿sí? Da el doble de lo que te están
pidiendo. Imagínate esta ley, ¿sí? O sea, haz de cuenta que tú te encuentres a aquella persona que tú detestas o que es tu enemigo mortal y él te está pidiendo un favor y tú en vez de negarte, le haces el favor que él te está pidiendo, pero le das más de lo que él te está pidiendo. Imagínate, eso era lo mismo para esa época, porque ¿quiénes eran los romanos para los judíos? Aquellos que los tenían apresados, aquellos que los tenían con leyes totalmente injustas, haciendo todo lo injusto, ¿cierto? Y pues, ¿qué querían en esa época? Pues librarse de los romanos. ¿Quién iba a ir a servirle a un romano, aquel que te está haciendo daño, que te tiene con leyes totalmente injustas? Pues no ibas a querer hacerle o servirle, ¿cierto? Entonces, por eso esta ley pues va mucho más allá y si lo pasamos para nuestra época, pues definitivamente sí era algo duro de hacer, ¿sí? Imagínate un celote, alguien que es ultranacionalista defendiendo a su nación, diciendo, no, estos romanos son mis peores enemigos, yo cómo voy a ir y dar el paso, ¿sí? Ir y hacer lo que ellos me están pidiendo. Pues estos son idólatras paganos, yo por qué tengo que servirles, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre ser un discípulo y ser alguien de la multitud, ¿sí? Porque ¿qué hacen? Las multitudes siguen lo que dice el mundo, pero no siguen lo que dice Dios. Por eso, si vemos esto, cuando Yeshua estaba llevando la cruz, ¿sí? Recordemos que obligaron a Simón de Arimatea ¿a qué? A cargar la cruz, porque no fue porque él quiso, no fue porque él dijo, venga, venga, oiga, venga, mire, soldado, yo quiero ayudarle a llevar a él, ¿sí? Porque algunas películas lo pintan como si él hubiera querido, pero realmente no fue así. Y esto lo encontramos en Lucas 23, 26. Y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces lo tomaron, o sea, no le dijeron, venga, papito, ¿quiere ayudar? O venga, ¿me quieres colaborar? Como a veces a nosotros sí nos piden el favor, ¿cierto? A nosotros sí nos están pidiendo el favor, venga, mira, ayúdeme con tal cosa, pero a veces nos cuesta hacer un favor, a veces nos cuesta ayudar a ciertas personas, ¿cierto? Entonces acá es donde realmente tenemos que empezar a ver estas palabras de Yeshua realmente, si somos discípulos de Él, pues realmente empezarlas a hacer, que no es fácil, porque no le puedo decir es fácil coger y decirle a aquel que te lastimó, que te hirió en tu juventud, en tu niñez, sea tu ex, sea tu amigo, tu ex amigo, ¿sí? Sea quien sea, o incluso tu padre, ¿sí? Porque a veces es difícil, ¿sí? Hacer esto, de decir sin importar lo que me esté diciendo, no se lo estoy haciendo a él, no le estoy sirviendo a él, le estoy sirviendo a Dios. Sí, no es fácil, no es fácil cambiar esto y por eso les digo, es una decisión de seguir a Dios y decir, Dios mío, y venimos otra vez volviendo desde el verso 3 que estábamos viendo de este capítulo, decirle, Dios mío, sin ti yo no voy a poder hacer esto. Si tú no me ayudas, si tú no me das ese amor para hacerlo sin importar lo que la otra persona me esté diciendo o me diga o realmente haga o no haga, Dios mío, si tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer. Y eso es más cuando tenemos un odio o tenemos o decimos realmente tener un enemigo, a aquel que nos hizo daño, a aquel que nos lastimó. Yo cómo voy a servirle, yo cómo voy a ayudarle, yo cómo voy a ir a tenderle la mano cuando él nunca se preocupó por mí, cuando él nunca me habló, ¿sí? Pues ahí es donde viene realmente el Eterno a decirte, llévale la carga otra milla, da más. Si esa persona no te dio, que no te importe, sufre el agravio, ¿sí?
Y es realmente duro, o sea, no es fácil decir esto, y menos cuando alguien nos ha dañado, nos ha lastimado, ¿cierto? Y nos toca hacer eso por cuestiones incluso de padres a hijos o de hermanos, porque eso te ve también entre hermanos, cuánto daño a veces no nos hacemos entre hermanos solo por estar queriendo competir o bueno, por cosas que pasan en la vida y nos lastimamos los unos a los otros, ¿cierto? Pero es dar esa oportunidad de que de demostrar ese amor de Dios que hay en nosotros hasta tal punto que va a llegar el momento en que ellos van a preguntar y van a decir, ¿cómo es que haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Sí? Muy posiblemente no ellos, o muy posiblemente ellos nunca te lo digan, pero van a tener esa incertidumbre en tu corazón. O muy posiblemente si llegue a lo largo del camino y ellos te están diciendo, ¿por qué haces esto si yo te he hecho esto, 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 esto? ¿Por qué tienes todavía ese amor de querer servirme y lo haces con tanto agrado? Pues ahí es donde vamos a tener esa oportunidad como discípulos del Eterno, como como esos hijos de Él, de representar su amor y de mostrar y de decirles, tengo la oportunidad de servir, tengo la oportunidad también de qué, de hablar de aquel que transformó mi vida. ¿Sí? Esa es una oportunidad. Por eso Yeshua te dice, da más. Si te pide, darle, ¿sí? Pero sufre el agravio. Y si sufrimos el agravio, pues realmente vamos a tener más oportunidades de dar a conocer la palabra de Dios. En vez de estar pensando, uy, yo por qué tengo que servir a ese idólatra, ese incircunciso, a aquel que no va con Dios, aquel que solo piensa en la maldad, aquel que solo piensa en hacerme daño. O X o Y cosa como tú estés viendo a la otra persona, no es que es muy pagana, nunca me hizo un favor, nunca me ayudó, nunca estuvo ahí para mí, yo le he pedido favores y nunca me hace favores, pues ahí es donde tenemos esa oportunidad de mostrar misericordia, ¿sí? Esa misericordia que el Eterno te mostró a ti, sin importar lo que tú hiciste, es el mostrar esa misma misericordia. Y esto viene muy ligado con el versículo que estábamos viendo, el verso 7 también de este capítulo, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si nosotros queremos que el Eterno muestre misericordia en nuestras vidas, pues tenemos que dar misericordia. Y recordemos que dar misericordia es no dar el pago conforme la otra persona lo merece. La otra persona merece es que yo no le hable, que yo no le diga, que yo no le responde, que es que ni siquiera que yo le ayude. Pero es que yo estoy llamado a qué? A dar misericordia. No importa si la otra persona no lo merece, ¿qué tengo que hacer yo? Ayudar, porque el Eterno nos ayuda a nosotros. ¿Y será que nosotros merecemos que Él nos perdone, que Él nos ayude, que Él nos dé el sol, la lluvia, nos vista, nos dé comida? ¿Será que nosotros merecemos esto? Pues ahí es donde vemos esa oportunidad y ese llamado que nosotros tenemos a qué, a llevar ese servicio a más allá, a tener que dar ese servicio y demostrar realmente que somos hijos de un Dios de amor, no un Dios de ira, no un Dios de rencor, sino todo lo contrario. Entonces, es decir, y empezar a tomar esa oportunidad de decir, no importa, dame la oportunidad de llevarte una vida, una milla más, dame la oportunidad de servirte más, dame la oportunidad de mostrarte más ese amor que solo Dios puede tener, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? ¿Solo será que lo podemos lograr? No, definitivamente solos no lo vamos a lograr. Porque ¿quién en su sano juicio pues va a poder decirle a aquel que te lastimó, ven, yo te ayudo? No lo hacemos por sí solos, ¿sí? Lo hacemos como
con el amor de Dios, con el servicio a Dios. Por eso es que para la época de Yeshua esto realmente era revolucionario. ¿Qué iba a decir un romano cuando la persona no solo le llevaba una milla, sino muy posiblemente el judío le llevaba la carga hasta la puerta de la casa o hasta el lugar donde tenía que llevarlo? ¿Qué iba a hacer qué iba a decir el romano? Pues se iba a sentir raro porque ya no va a sentir, uy, le estoy poniendo la carga, lo estoy obligando y viaja y se pone bravo. Pues, ¿qué pasa? En vez de eso, le estamos mostrando cariño, le estamos mostrando amor, servicio, porque queremos ayudarlo. Pues ahí, ¿qué vamos a mostrar? El amor de Dios, ese amor, y van a empezar a hacer preguntas, van a querer empezar a conocer a aquel que realmente nos ha llenado de ese amor tan grande al cual nosotros pues estamos dispuestos a seguir hasta ese punto. Va a llegar, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué llegas hasta tal punto? ¿Por qué prefieres traérmelo hasta la casa y no dar solo lo que te corresponde? ¿Sí? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces con una sonrisa en tu boca? ¿Por qué lo haces con tanto cariño cuando nosotros somos supuestamente tus enemigos? ¿Sí? Imagínate toda esa oportunidad de hablarle a Dios, de Dios, no con palabras, sino con tus acciones. O sea, si a ti no te gusta hablar, si a ti no te gusta evangelizar y estar en un parque hablando, pues esta es otra manera de evangelizar. Esta es otra manera de llevar el amor a otros sin que tú necesites estar gritando o estar diciendo sirvo a Dios, sino que los vas a estar hablando y demostrando con qué, con hechos. Muy posiblemente las personas al principio no lo van a notar, pero va a llegar el tiempo donde ellos vayan a decir, oiga, esta persona se ha cambiado, oiga, esta persona, ¿por qué puede hacer esto cuando realmente yo no lo haría? ¿Sí? Y se empiezan a preguntar y muy posiblemente se van a acercar a ti para ver qué hay de diferente en tu vida sin que tú te des cuenta. ¿Sí? Y a ese punto es al que estamos llamados a qué, a mostrar al Salvador, que nosotros seamos ese reflejo de Yeshua. Yeshua, ¿por qué se sentaba en la mesa de pecadores? ¿Por qué prefirió ir y sentarse en la mesa de saqueo y no ir y seguir a otros? Por lo mismo, porque él necesitaba mostrar ese amor, esa compasión, ese de no juzgar a los demás. Y por eso sigue en el verso 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿sí? O sea, si tenemos de dónde hacer y si tenemos esta actitud de sin importar los bienes materiales, y acá es donde viene esa parte de ser generosos, ¿sí? Sin importar lo que tengamos o lo que podamos dar, pues darlo sin rehusar. Y acá es donde viene esto ligado mucho a lo que decía Yeshua en una de sus parábolas, eres oveja y recordemos que estaba haciendo esta separación entre los cabritos y las ovejas y nos muestra la diferencia de por qué escoge las ovejas, por qué va a salvar a las ovejas, ¿por qué? Porque le diste de comer, porque lo ayudaste, porque lo visitaste, porque estuviste haciendo algo generoso, mostrando ese amor de Dios. Pero ¿qué pasa con los cabritos? Porque hicieron todo lo contrario, porque rehusaron el dar el pan, porque rehusaron el ayudar a alguien, ¿sí? Y acá realmente es... es acá antes, ¿qué actitud vas a tener para darle a los demás? Vas a tener esa actitud de generosidad, vas a tener esa actitud de darle, ¿cierto? Y si realmente tuviéramos esta actitud que Yeshua nos está diciendo, ¿qué pasaría con este mundo? ¿Estaría como está hoy? ¿Estaría tan acabado? ¿Estaría tan destrozado? ¿Y qué tal si nosotros empezamos a hacer la diferencia y empezamos a mostrar realmente todas esas actitudes que el Eterno nos está diciendo? ¿Sí? Si hay alguien en la calle que te está pidiendo una moneda, le puedes decir, y si tú estás seguro que se la va a gastar en droga, le puedes decir, mira, yo te puedo ayudar, pero te doy esto. ¿Quieres? Si definitivamente te están pidiendo otra cosa, ya es porque realmente están
realmente queriendo buscar para saciar su sed de droga. Pero pues ahí es donde entraremos y ese ya es un tema muy controversial, ¿sí? Si ayudamos a estas personas o no, pero hay personas realmente en la calle que necesitan ser ayudados, ¿sí? Hay personas donde realmente hay huérfanos en la calle, donde hay gente deambulando en la calle, ¿cierto? Donde nos duele. Por eso ese tercer diezmo que nos manda la escritura que nosotros hagamos, ¿sí? Nos lo pide que lo hagamos cada 3 años, pero eso que nos ayuda a recordarnos que no solo existo yo y que no solo yo tengo problemas, sino que también a mi alrededor hay personas que tienen dificultades, que bueno, no lo puedo ayudar económicamente, pero si tengo un abrigo y te está diciendo, ay, mira, tengo mucho frío en este momento, ay, ¿me puedes ayudar? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo le vas a decir, sí? Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que recordar las palabras del Eterno. Las palabras del Eterno no van a pasar, van a perdurar, ¿sí? Aunque pasen el cielo y la tierra, allí están. Y este mandamiento que nos da a cabo, mejor dicho, esto que él nos está enseñando acá, realmente lo podemos ver desde la Torá. ¿Qué pasaba con el pueblo? Con el pueblo cada vez que ellos estaban recogiendo la siega, tenían que dejar una parte, tenían que dejar una esquinita de su terreno. Hagan de cuenta que todo esto cuadrado en blanco es toda una hectárea de sembrado. Pónganle la fruta que ustedes quieran, la verdura que ustedes quieran, pero ¿qué pasaba? Ellos tenían que dejar cierta distancia o cierto sector donde esa parte no le iban a recoger, no le iban a cegar, le iban a dejar ahí para que las viudas, para que los pobres, para que los huérfanos, incluso para el extranjero que no tenía cómo pagar o cómo recibir comida de alguien, pues tuviera de dónde escoger. Eso y eso también nos lo llama a nosotros y es algo que nos ha pasado por alto. Por eso Pedro dijo en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, va a pasar todo. Todo lo que en este mundo va a pasar, incluso los astros van a ser desechados y lo único que va a quedar es la luz admirable del Eterno, aquel que es generoso, aquel que Él nos va a dar todo, ¿sí? Por eso, si ustedes se ponen a mirar en el día en los días de la creación, en qué día creó las plantas con semilla y en qué día creó los astros. ¿Quién me puede decir? Mientras que lo piensan o lo buscan, lo pueden buscar. Saludo Yadira, bienvenida. Es un placer tenerte. Espero que ya estés mucho mejor. Aurora, bienvenida. A quien no más había saludado. Margarita, Yana, bienvenida. Bienvenidos. No sé si saben en qué día realmente se dio esto de la creación, cuándo se crearon las plantas con semilla y En cuándo el se tercer crearon día, los astros. En el tercer día que se creó Pedrito. la semilla, Ajá, muy bien, las plantas con semilla. ¿Y qué día se crearon los astros? El sol, las estrellas, la luna. en el cuarto día, Exactamente, muy bien. En el cuarto día. Si vemos, las plantas con semillas se crearon en el tercer día. No había luz,
no estaba la luz del sol para que sobrevivieran, qué era lo que lo hacía sobrevivir y qué era lo que estas plantas estaban utilizando para generar su semilla, para hacer todo este proceso de síntesis, todo este proceso de crecimiento, de dar fruto y todo lo que conocemos nosotros como a nivel biológico, ¿cierto? ¿Qué era lo que ellos estaban utilizando? Este, el agua. Sí, pero recordemos que las plantas sin luz no pueden vivir. O sea, tú pon una planta que necesite el sol y está allí. Incluso hay unas plantas que son de semilla, por lo menos el tomate guiso o no sé, allá en México. Sé que hay diferentes plantas que acá, pero hay plantas que necesitan, hay árboles con semilla que necesitan la luz del sol sí o sí, ¿cierto? ¿Qué pasa si no está la luz del sol? ¿De qué se van a alimentar? Y más allí en la creación, ¿no? del vapor que salía de la tierra. Eso lo hacía, eso lo que producía era el agua, lo que se sostiene, ¿sí? Pero la luz, ¿de dónde salía esa luz con que ellos se alimentaban? Del Del Señor. Espíritu de Dios. Señor. Del Señor. Exactamente, Espíritu del Eterno. Eterno. Del Eterno. El Eterno estaba allí, el Eterno era el que estaba resplandeciendo, el Eterno era el que estaba alimentando estas plantas, el Eterno era el que estaba siendo generoso, ¿sí? El Eterno era el que estaba dando todo lo que lo que necesitaban estos estas plantas, ¿sí? Imagínense, o sea, antes de que hubiera astros, ya Dios estaba haciendo su obra. Por eso se dice que en los últimos tiempos, y por eso Pedro lo dice. Y si ustedes siguen leyendo ahí en segunda de Pedro 3 en el verso 11 nos sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos escondiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales va a estar el Eterno y muy posiblemente para esa época no va a estar el sol que nosotros conocemos, sino va a estar el sol de justicia. ¿Sí? Él es el que va a resplandecer, Él es el que va a estar. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a tener que apegarnos a las cosas materiales, a rehusar ayudar a los demás, a rehusar a ser generosos, ¿cierto? Y por eso es que ya más adelante en el verso 14 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de cuál de todas estas promesas que el Eterno nos ha hecho a lo largo de los 66 libros, que dice, procurad por, perdón, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, para ser hallado irreprensible, para ser hallado sin mancha, pues tenemos que trabajar en esto que Yeshua nos está diciendo, el ser generosos, el no mirar a quién estamos ayudando, el mostrar misericordia, el estar mostrando ese corazón de Dios, esa humildad, ese querer servir a los demás sin importar quiénes son, ¿sí? Porque a eso es a lo que nosotros tenemos que estar mostrando todo el tiempo, todo el momento. Dios quiere que todos seamos revividos, redimidos, pero ¿qué pasa? El mundo no quiere. Pero ahí es donde entendemos y tenemos que empezar a mirar cuál es la causa por las que la mayoría de las personas se pierde pues las cosas materiales, por la avaricia, por la codicia, por el querer tener, ¿sí? Porque el mar muerto está muerto.
porque retiene agua, porque no tiene para dónde más mandar el agua, ¿sí? ¿Por qué el río Jordán permanece con vida cuando está conectado al mar muerto? ¿Por qué? Porque sus aguas fluyen, fluyen, no se detienen, ¿sí? Están siendo generosos, quieren regar más, pero nosotros no podemos ser como ese mar muerto que termina queriendo todo y apoderarse de todo, y no todas las bendiciones son para mí. Dios solo tiene que mostrar misericordia a mí, Dios tiene que perdonarme a mí, pero ¿qué pasa con aquel que te hizo daño? No, a él no lo perdones, eso. Pues tenemos que empezar a cambiar eso. Lo estoy diciendo de manera muy amplia porque sabemos que ya nosotros hemos aprendido y hemos dejado un poco de lado esto de que Dios tenga misericordia de todo el mundo, ¿cierto? Hemos añorado ya eso, hemos empezado a cambiar eso. Pero pues Dios lo toca por algo, ¿cierto? Y por eso en Deuteronomio 28:44 dice, el que te presta, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. ¿Quién es el que te está prestando? O sea, realmente nosotros debemos de estarle prestando, y esto va ligado con lo que estábamos diciendo de ser fiador. O sea, nosotros tenemos que estar prestándole a los demás, tenemos que estar ayudando a los demás, y esto viene unido con Proverbios 6:1, que dice, hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo, amiga, familiar, hermano, tía, bueno, del que ustedes quieran, póngale ahí el nombre de tu amigo, y o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon, ¿cómo quedaste en manos de otro, hijo mío? Haz esto para librarte, corre, humíllate y acosa a tu semejante. No des sueño a tus ojos ni te des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. ¿Qué quiere decir? O sea, si te están pidiendo ser fiador, escápate de eso. O sea, por más que tú quieras, trata de huir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú no sabes si esa persona va a poder responder. Puede que tú digas, sí, ella siempre me ha respondido, pero ¿qué tal llegue un momento, una crisis económica para esa persona y ella no pueda responder? O sea, nosotros no podemos estar seguros y no somos Dios para decir no. En 24 meses, en 6 meses, en 10 meses, en 34 meses, voy a pagar, voy a poder pagar esto, porque es que tú no sabes, y ahí es donde está la arrogancia en nosotros de decir, ay, sí, yo sí puedo pagarlo, yo voy a tener trabajo para todo ese tiempo, pero ¿quién es el que te da el trabajo? Dios, ¿sí? Y siguen, y por eso en Proverbios 11:15 también nos toca este tema. Y si ustedes buscan más acerca de textos acerca del fiador, realmente nos da paliza, o sea, nos dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Por eso les dije, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso acá en Proverbios 11:15, ¿qué te dice? Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Y acá realmente sí que toca un tema donde realmente es a veces difícil. A veces nos es difícil decir que no. ¿Por qué? Porque sabemos que la otra persona se va a poner brava, va a decir que somos envidiosos, va a decir, mejor dicho, nos va a tratar de que somos injustos, de que si ayudamos a los demás, que teniendo cómo ayudarlos no lo podemos hacer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si realmente llega un momento en que esta persona no va a poder solventar y no va a poder hacer las cosas? Hay personas que son muy justas, hay personas que aunque se quedan sin trabajo, rebuscan para pagar las deudas, y uno dice, chévere,
Pero ¿qué pasa si de pronto te tropiezas con una persona que no es tan responsable, que no es tan justa? ¿Sí? Puede que tú lo hayas hecho 1000 veces y no te haya pasado, pero ¿qué pasa cuando realmente llega una persona que te haga eso? Que te deje la deuda a ti y que tú no tengas cómo responder. ¿Sí? Por eso no podemos ser orgullosos de decir, sí, lo puedo hacer, a no ser que tú quieras perder, a no ser que tú quieras realmente lo que estábamos viendo anteriormente de dar por perdida esa plata, decir, sí, yo tengo esta plata y yo la pago, no me importa, ¿sí? Bueno, si esa persona quedó mal, bueno, yo pago la plata, puedo sufrir esa pérdida. Si lo vas a hacer de ese modo, hazlo, ¿sí? Porque tienes los recursos para decir, bueno, sí, me sobra estos 10 milloncitos, bueno, los puedo perder, tómate los regalos, ¿sí? Si quieres sufrir y si estás dispuesto a sufrir esa pérdida, hazlo, ¿sí? Pero a eso es a lo que nos está diciendo, o sea, vemos la diferencia cuando nosotros hacemos el favor, pero le decimos, pero me tienes que pagar porque es que yo no tengo de dónde, ¿sí? Pero ¿qué estás haciendo ahí? No estás dispuesto a sufrir la pérdida. Entonces es mejor que no lo hagas. O sea, prohíbete, o sea, mejor haz de cuenta que no, tú no eres fiador, tú no tienes X o Y cosa para prestar o para poner esto, porque tienes que estar consciente si eres capaz de perder esa plata, eres capaz de perder aquello por lo que te están pidiendo que seas fiador. ¿Sí? Hoy en día es mucho más en plata que en bienes, pues por lo mismo, ¿no? Porque es donde más se mueve, pero para esa época era más al préstame esta finca, yo te la voy a cuidar, te la voy a mantener y yo te la devuelvo en el estado que tú me la vas a entregar. Pero realmente podría ser así, es difícil, ¿sí? Por eso, si prestas, no esperes que siempre te regresen la plata. Y eso sí que más pasa entre padres e hijos. No sé, acá los que sean padres, ustedes le pueden prestar plata a sus hijos y sus hijos dicen eso, yo no se la devuelvo, ¿sí? O dicen, papá, cuando tenga yo se lo devuelvo, ¿sí? Esa frase, cuando tenga, ¿sí? Y pasa mucho, ¿sí? Puede que tú no lo hayas hecho, puede que tú lo hayas visto en un hermano, puede que tu hija o tengas uno de varios hijos, porque hay unos hijos que son muy responsables y plata que piden, plata que pagan, ¿sí? Pero puede que hay otros que no, ¿sí? O muy posiblemente en tu familia son muy responsables y no lo hagan, pero lo has visto en ejemplo en otras personas, ¿sí? Por eso, pues Yeshua que nos dice, mejor no prestes, mejor no seas prestamista, mejor no hagas eso si no estás dispuesto a perder, si no estás mejor dispuesto a bendecir a las demás personas, si no estás dispuesto mejor a ser generoso y darles esa plata. ¿Sí? En vez de decirle, no, mira, yo no te puedo prestar toda esa cantidad de plata, tengo 500.000 pesos acá, toma, te ayudo con eso, pero definitivamente no te puedo ayudar con más. Te regalo estos 500.000 pesos, regalar, ¿no? Acá en Colombia cuando decimos présteme tal cosa o vamos a una tienda y le pedimos algo al tendero, al que está atendiendo, pues le decimos regálame tal cosa, pero sabemos que lo vamos a pagar, ¿cierto? Es un dicho acá en Colombia, por eso hago la especificación, ¿sí? De que, o sea, lo vas a dar sin necesidad de que lo quieras de vuelta, ¿sí? Sin pedirlo nuevamente. Entonces, a eso es a lo que nos llama. Por eso, en esta parte tenemos que tocar muy bien esto y entender que si nosotros estamos dispuestos a sufrir el agravio como lo hizo Yeshua, porque Yeshua con su amor, con su omnipotencia, él quiso sufrir el agravio por nosotros. Él sufrió por nosotros, Él se entregó en la cruz por nosotros. Él nos amó tanto que prefirió sufrir el agravio con tal de salvarnos. Imagínase tal amor que estábamos nosotros destinados a ser muertos, estábamos destinados a pagar
en el infierno, estábamos destinados a pagar en el Seol, pero él dijo, no, yo te amo tanto que estoy dispuesto a sufrir el agravio que te corresponde a ti, soy dispuesto a morir, estoy dispuesto a ser humillado, ultrajado por ti y estoy dispuesto a ir al Seol con tal de salvarte a ti. Eso, por eso Yeshua nos está enseñando a que tengamos ese mismo principio y no les estoy pidiendo que seamos igual que Yeshua porque nos va a faltar demasiado y muchísimo para trabajar en eso, pero sí empezar a nosotros a tener esa conciencia de que si voy a hacer algo, estaré capacitado y estaré realmente en condiciones de sufrir la pérdida de aquello que me están pidiendo, sea prestado, sea regalado, bueno, sea en la situación que sea, ¿estás dispuesto a sufrir la afrenta? No sé si hasta acá vamos bien, porque acá ya vamos a entrar un poquito más de lleno en el tema de amar a tu enemigo, ¿sí? Porque ya todo esto vemos que nos llama mucho y va ligado con todo lo que hemos visto en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a lo que somos, ¿no? No sé si hasta acá vamos bien o tengan alguna pregunta o duda o quieran comentar algo también. Todo bien, Juliet, por mi parte. Listo, vale. Bueno, igual si van teniendo dudas, pueden alzar la manita y yo les doy la palabra, ¿listo? Porque acá sí casi no hay como para cortar. Entonces sigue en el verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y acá vamos a ver que realmente a lo largo de la Torá sí está la primera parte que dice amarás a tu prójimo, porque acá dice, oísteis que fue dicho, ¿sí? Y es como nos lo dicen los versos anteriores, como si estuviera escrito en la Torá, ¿sí? Pero realmente solo está la parte de amarás a tu prójimo. ¿Sí? Esa ley de amar a tu prójimo la vamos a ver donde en Levítico 19:18. ¿Sí? Pero acá vamos a ver que está todo lo contrario de amar, perdón, de aborrecer al enemigo. ¿Sí? Y vamos a leer Levítico 19, 17 y 18 para entender un poquito esto. ¿Qué dice? Empezando ya nos da la clave de que realmente el Eterno no nos dice que aborrezcamos a nuestro enemigo, es todo lo contrario. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Este razonarás es hablarás con tu prójimo. Te pondrás a cuentas. Si te faltó, si te dañó, hablar con él y decirle, mira, me miraste mal, me lastimó, ¿por qué lo hiciste? Muy posiblemente la otra persona ni se dio por enterada, ¿sí? Entonces, por eso dice, razonarás con tu prójimo, hablarás con tu prójimo. ¿Para que qué? Para que no seas o para que no participes de su pecado. ¿Qué quiere decir que no participes de su pecado? Pues como te miró mal, te ofendió, tú terminaste ofendiéndolo y pues terminaste pecando, ¿sí? O te miró mal, la otra persona no se dio cuenta y tú caíste en pecado porque le empezaste a guardar odio, rencor, ¿sí? A eso es a lo que dice, por eso dice, no participes de su pecado. No te vengarás, no tomarás el asunto por tus manos, como lo vimos. Nosotros no somos quién para tomarnos el asunto en nuestras manos. Tenemos que dejárselo en manos de quién? Del Eterno. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Eterno. Sí, lo está afirmando el Eterno. Entonces, si vemos, acá está como contrario lo que dice aborrecerás a tu enemigo. Perdón, aborrecerás a tu enemigo, ¿sí? Entonces,
si vemos realmente, si alguien te ofende, si alguien te está prohibido, pues, ¿qué dice? Está prohibido no guardártelo en tu corazón, y esto sí es algo que la mayoría de las veces hacemos, es que cuando alguien nos ofende, nos mira mal, nos trata mal o algo nos hace, pues nosotros lo guardamos en el corazón y dejamos de hablarle a esa persona. En vez de coger, sentarnos y hablar con esa persona, razonar y dejar de guardarlo en el corazón, porque si lo guardamos en el corazón, pues empezamos a propiciar el odio, el rencor en nuestras vidas. Y eso está prohibido en la ley de Dios, como lo acabamos de ver, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver, y acá nos está llamando a tener que esa capacidad de perdonar. Y sí que es difícil, porque no le puedo decir a ustedes, venga, es que es fácil perdonar, es fácil dejar de hacer esto, ¿cierto? Pero pues acá lo que nos llama es a esto, tener la capacidad de perdonar, pero como no somos capaces por sí solos, volvemos al mismo punto, necesitamos a Yeshua, por eso él incluso lo dice en una de sus enseñanzas, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin él definitivamente no vamos a poder dar ninguno de estos frutos y lo necesitamos en cada aspecto, ¿sí? Para perdonar incluso necesitamos de él, ¿sí? Y también necesitamos hacer nuestra parte. Si algo te molestó lo de la otra persona, en vez de guardártelo, en vez de quedártelo ahí en el corazón, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir y hablar con la otra persona, pero también primero tranquilízate, no le vayas a hablar con rabia, con rencor, con ira, pues tampoco, porque no sería la solución perfecta, porque si no, pues vas a agrandar el problema, ¿cierto? Vas a aumentar el problema. Entonces, más bien en vez de eso, si te ofendió, si te lastimó, pues vas a calmarte, vas a pausar lo que estás viviendo, lo que pasó, vas a poner tus sentimientos en neutro, por decirlo así, ¿sí? No vas a estar ni muy elevada ni muy bajoneada, sino que tus sentimientos estén neutros ya cuando estés pensando con cabeza fría, se puede decir así, ¿sí? Pues ahí sí vas a acercarte con la persona y vas a razonar como lo vimos ahí en Levítico 19. Vas a llegar a hablar con ella con toda tranquilidad y le vas a decir, mira, pasó esto, 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 sentí que me ofendiste por esto y pues quisiera saber qué pasó ahí, ¿sí? Porque muy posiblemente la otra persona ni se dio por enterado y ni siquiera se dio cuenta que te lastimó. De pronto está de mal genio y preciso pues, viniste tú y se desquitó contigo, ¿sí? O muy posiblemente no te quiso decir lo que te quiso decir, sino te estaba diciendo otra cosa y tú le entendiste mal, ¿sí? Muchas cosas, y hay muchos malentendidos por esas razones, por uno no ir a hablar directamente con la persona, sino dar por sentado lo que pasó, cuando realmente no es así, ¿sí? Por eso que te dice, trata de razonar con ella para que no te ligues, para que no causes rencor en tu corazón y eso empiece a producir pecado en tu vida. Porque del rencor pues sale el odio y del odio empieza a salir malos pensamientos para vengarte y para querer hacer daño a los demás. Por eso te dice incluso desde ese momento razona, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que incluir. Por eso concluye con esta cita y por eso concluye en Levítico que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y no es lo que significa, no es que, ay, vas a amarle como como te amas tú, ¿no? Sino como nos gustaría que nos amara, ¿sí? Así como a ti te gusta que te perdonen, pues también tienes que perdonar. Como a ti te gusta que te hablen bien, pues también tienes que hablar, ¿cierto? Y así como a ti te gusta que no te traten mal y que todo esto, pues también tenemos que trabajar en ese aspecto. Por eso dice, ámate como a ti mismo. Y hay un dicho muy común que dice, no hagas lo que no quieres
que te hagan, ¿cierto? O sea, por lo menos si yo ese sí yo lo tomo mucho, porque por lo menos hay mucha gente que le gusta hacer bromas, ¿sí? Y yo sí les digo, por lo menos acá cuando yo tengo niños, les gusta jugar brusco, pero no les gusta sentir el golpe, ¿sí? Pero sí dan golpes duros. Entonces, ¿yo qué les digo? Mire, si usted no está dispuesto a sentir el golpe duro, mejor ni juegue, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dispuesto a sentir eso, ¿sí? Entonces, lo mismo les puedo decir a ustedes. Si ustedes no quieren ser ofendidos, pues no lo hagan y no van a recibir eso, ¿cierto? No todas las personas lo van a aplicar, pero lo podemos también aplicar al modo, si a mí me gusta que me perdonen, pues yo quiero y tengo que, ¿qué? Que perdonar, ¿cierto? Si a mí me gusta que me sirvan, pues ¿qué tengo que estar yo haciendo? También llamado a servir. Tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestras vidas y sí que el Eterno nos llama a eso, ¿no? Por eso en Mateo 7:1, que nos dice Yeshua, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque a veces nos centramos más en las ofensas que nos hicieron los demás y no miramos si nosotros hemos ofendido a los demás. Ya casi que nos deja pensando, ¿cierto? Porque no dejamos de mirar realmente y a veces tratamos así y está esta ley de la siembra y la cosecha, así como nosotros tratamos, pues así nos van a tratar a nosotros, ¿cierto? Por eso está este proverbio de 18:24. Proverbios 18:24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano. O sea, si tú quieres que los otros se muestren amigos, ¿quién tiene que tomar primero la actitud de amistad? Pues yo, ¿cierto? Si yo quiero que la otra persona me perdone, pues yo primero que tengo que hacer, mostrar esa actitud de perdón. Si yo quiero que la otra persona actúe con respeto, pues yo qué tengo que hacer? Mostrar respeto. Así la otra persona no te muestra el respeto. El primero que tiene que tomar la iniciativa, ¿quién es? Tú. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a ser discípulo del Eterno. Porque tú quieres ser como el Eterno. Porque tú quieres caminar como Yeshua caminó. Porque tú no quieres ser como las multitudes, ¿cierto? Por eso mismo. Entonces, si queremos ser amigos, pues mostrémonos amigos. Si queremos que nos sirvan, pues tenemos que servir. Por eso también Yeshua estuvo diciendo, o decía, el que quiere ser primero, tiene que ser último. El que quiera ser líder, el que quiera estar en la primera, en el primer escalón, pues que tiene que ser primero siervo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cierto? Y por eso hay un principio en el judaísmo que dice, el que persigue honra, la honra huirá de él. Ese honra es respeto. El que persigue el respeto huirá de él, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Y lo miramos y es que realmente a veces pasa, ¿sí? Y realmente ese principio dice, cuando tú tratas de perseguir la honra, este huirá de ti, pero el que da honra, la honra le vendrá a él. Si tú das respeto, va a llegar el momento en que la otra persona te va a respetar. Si tú das amor, va a llegar un momento en que vas a recibir amor. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras un árbol de moras, te va a dar moras. Bueno, no sé si es un árbol, la verdad. Ahí me descaché. Si siembras un árbol de limón, recoges limones, ¿cierto? Lo mismo en cada fruta y en cada verdura. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Y eso sí que nos pasa también, no solo a nivel literal de siembra, sino también a nivel
espiritual. Y acá entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes de dónde creen que Yeshua sacó esto que estaban escuchando los judíos de aquella época, incluyendo Yeshua, del aborrecer a tu enemigo? Si no lo vimos en Levítico, ¿de dónde lo sacó Yeshua? ¿Ustedes de dónde creerían que Yeshua sacó esto? No sé si podría ser de la ley oral. Sí, muy posible. Dime, Pedrito, ¿qué ibas a decir? No, no, la verdad yo nada más quería contestar que no sé. Tranquilo, ¿no? Igual yo tampoco lo sabía hasta que no estudié esto. Pues sí, muy bien como lo dijo Aurora, de la ley oral, ¿sí? Y no solo de la ley oral, sino de un texto sacado de contexto, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y esto de dónde lo sacó? Pues vamos a ver que eso lo sacó de la tradición oral, como muy bien lo dijo Aurora. Y es que en esta época o en aquella época se estaba manejando un poquito mal este mandamiento, ¿sí? De amar al prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues para el prójimo era muy controversial y hoy en día todavía podemos decir, no, pues es que mi prójimo, ¿quién es el prójimo? Mi prójimo será mi hermano, mi mamá, mi primo, pues son más fáciles de amar, ¿cierto? Porque pues están cercanos, son mi familia, pues ni modo, ¿cierto? Me tocó amarlos, ya, hagan lo que hagan, ¿cierto? Pues ni modos. Pero, ¿qué pasa con aquellos enemigos? Incluso familiares, ¿sí? Tengo todavía que amarlos, ellos son mi prójimo, ¿sí? O sea, vienen todas estas preguntas y por eso es de dónde van a sacar esto. Pues sencillamente de una oración que estaba haciendo David, ¿sí? En el Salmo 139, 19. O sea, de eso se basaban, como todos los textos o como lo hemos visto, que ciertas doctrinas se han pasado de que sacando el texto fuera de contexto, ¿sí? Y eso lo podemos ver acá, en el Salmo 110, 139, 19, que dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Perdón, lo estoy leyendo mal. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh eterno, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Hay de quién está hablando? De mis enemigos como David, es decir, hagan de cuenta que David está preguntando, ¿estoy orando por mis enemigos, por Saúl, por su ejército, o estoy orando por aquellos que están en contra de Dios? ¿A quién dice que está aborreciendo? ¿A los enemigos de Dios o a los enemigos de David? A los enemigos de Dios. Exactamente, ¿cierto? Y muy clarito lo dice, me enardezco contra tus enemigos, contra aquellos que van en contra de Dios, ¿cierto? Y así como vemos acá en este verso, en este salmo, David está expresando ¿qué? Sus sentimientos, está expresando aquello que él sentía. Y eso era algo que se estaba pasando mucho para la época de Yeshua. Estaban tomando todo lo que está a lo largo de las escrituras, los 66 libros, estaban tomando todo como si fuera doctrina sin importar lo que estuvieran diciendo. Por eso vimos esa, por lo menos hoy en día también pasa, ¿sí? Ese culto que nosotros vemos cuando a Pablo lo picó la serpiente, ¿cierto? Y dice el texto que ninguna cosa que tú bebieres o si una serpiente mortífera te picare, pues nada te va a pasar si estás con el Eterno, ¿cierto? Pero sabemos que ese es un texto fuera de contexto.
Sí, porque hay muchas religiones, hay muchas que se han levantado ciertas doctrinas a través de esto. Ay, pues como la serpiente, yo me puede picar, pero nada me va a pasar si estoy con Dios. Ah, entonces puedo jugar con una víbora, puedo estar saltando al lado de una anaconda y no me va a hacer daño, ¿sí? Pues tampoco, o sea, tampoco irnos a hacer eso porque tenemos que mirar todo el contexto del verso para mirar si es así, ¿sí? O sea, por eso es que a veces se sacan este sentimiento, esto, y se interpretan realmente de manera mal. Entonces, ¿qué dice? Ama a tu prójimo, ama a aquel que está parte de tu pueblo, pero ellos estaban diciendo, ah, no, pero como sus enemigos, ¿quiénes son? Ah, pues los gentiles, los paganos, los idólatras, los incircuncisos, pues a ellos todos tengo que aborrecerlos. Sí, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo realmente? ¿Quién es el que está diciendo eso? David. David estaba hablando, igual que cuando nosotros oramos al Eterno y a veces decimos, uy, Dios mío, es que mira esta persona y es que me provoca ahorcarla y es que mira lo que me hizo y es que me dio tanta rabia y ¿qué estás haciendo? Te estás desahogando. Estás sacando toda esa rabia o bueno, ese miedo o lo que tú sientas en ese momento, lo estás sacando y estás haciendo eso, pero eso no quiere decir que eso que tú dijiste se va a volver ley. Porque ¿quién lo dijo? ¿David o Dios? David, ¿cierto? Entonces David, David, vale, Aurora, David, ¿sí? Entonces David fue el que lo dice, ¿sí? David no dice eso de sus enemigos, o sea, yo no tengo por qué decir eso que voy a aborrecer a mis enemigos, como realmente lo estaba enseñando ahí o lo estaban enseñando para su época, que dice, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo, pero realmente sí era mi enemigo. No, está hablando de los enemigos de quién? De Dios, y es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Y ahí es donde cambia y ahí es donde esta expresión realmente, si no entendemos el espíritu de David que está orando en ese momento y realmente incluso en el Nuevo Testamento, para ser más exactos en el libro de Judas, en la carta de Judas, nos expresa muy bien que debemos de aborrecer las ropas contaminadas con la carne de aquellos que aborrecen al Señor. ¿Sí? Y esto si lo sacamos, tenemos que entender muy bien primero todo lo que dice Judas para poder entender muy bien qué es lo que está diciendo, ¿sí? Si lo tomamos solo dos versos antes de llegar a esta conclusión, queda Judas ahí. Y si lo tomamos en el verso 22, recordemos que esta carta de Judas solo tiene un capítulo, ¿sí? Por eso le digo solo el verso 22. Dice, algunos dudan, convéncelos. Entonces, ¿qué está hablando acá Judas? Está hablando de aquellos a los cuales nosotros tenemos que ir y hablar las escrituras, ¿sí? O aquellos que están dudando. Por eso dicen a los que dudan, que a los que tienen preguntas con Dios, a los que dudan y tienen preguntas de la palabra, y eso siempre hay personas que te preguntan y te preguntan y te preguntan, pues, ¿qué tienes que hacer? Convencerlos. Respóndele todas las preguntas de las que tú más puedas, ¿sí? ¿Y qué dice? A otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿De ahí quiénes podemos salvar arrebatándolos del fuego? Pues aquellos que están bajo nuestra autoridad, ¿sí? ¿Qué son quiénes? Los más chiquitos, los niños, aquellos que no van a tomar decisiones todavía a gran tamaño por sí solos, ¿sí? A ellos toca arrebatarlos del fuego. Unos ve, ay, no, es que mi hijo se está centrando mucho en jugar videojuegos de matanza y de todo eso que tengo que hacer, papito. Esos juegos no son. Paila, si tú quieres jugar eso, no, lo puedes jugar después de que salgas de mi casa, pero mientras que estés en mi casa, no. Eso puede ser una opción, ¿sí?
¿Por qué? Porque estoy impidiendo que se centren en eso y empezarles a motivar más bien a que se centren en cosas que realmente son útiles. El escuchar la palabra, que mientras que estés en mi techo vas a orar y vas a leer. No se lo vas a estar pidiendo las 24 horas, no vamos a estar insistiéndoles tampoco tanto, ¿sí? Tenemos que tener un balance, ¿sí? ¿Pero qué? Pero ahí es donde estamos haciendo la labor de arrebatarlos del fuego, porque estamos tratando de sacarlos de allí. Ya después ellos más adelante van a tener que tomar su decisión, o muy posiblemente ya la tomaron y se verá más adelante, pero tú estás haciendo el esfuerzo de arrebatarlos del fuego, ¿sí? Pero, ¿qué dice después? Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué dice? Pues ahora vamos a tener misericordia y mejor los dejamos quieticos y que vayan y se pierdan. Y vamos a aborrecer su ropa. ¿Por qué? Porque están haciendo todo lo contrario del Eterno. Y ahí sí que definitivamente es duro, ¿sí? Porque si es un hijo de nosotros que está yendo totalmente en contra de Dios, pues ¿qué es lo que nos dice? Vamos a apartarnos de aquella gente que es enemiga de Dios, aquella gente que va en contra de todo lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué hemos de hacer? Aborrecer sus actitudes, aborrecer lo que ellos están haciendo en contra de Dios. No que yo voy a odiar a esa persona, porque ¿qué dice? Ama. ¿A quién? A tus enemigos. Eso es lo que nos está enseñando Yeshua acá, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Eso lo vemos en el siguiente verso. Pero, ¿qué es lo que nos está realmente mostrando Judas acá? Debemos aborrecer a aquellos que están yendo en contra totalmente de Dios. ¿Por qué? Y en Malaquías 1:2 también nos lo dice. Yo os he amado, dice el Eterno, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Eterno? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, ¿por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque Esaú solo pensaba continuamente ¿en qué? En el mal. Estaba pensando continuamente en hacerse su propia fortuna, sus propias cosas conforme lo que él quería, ¿sí? O sea, estaba pensando más en las cosas de este mundo que realmente en las cosas que vienen del Eterno, ¿sí? Por eso es realmente mirando acá y por eso podemos ver que hay textos que no necesariamente están reflejando la manera de pensar de Dios. Por eso tenemos que tener todas las escrituras, no solo un verso, sino que este verso lo vamos a contrastar con los demás versos y los demás capítulos y con los 66 libros por completo, ¿sí? Para no sacar algo de contexto, porque imagínate cuando Job se quejó de su día y dijo, Dios mío, ojalá mi día se hubiera oscurecido, ojalá no hubieran cantado, ojalá el sol no hubiera salido en mi día. Todo eso que dice, ¿qué tal nosotros lo dijéramos también? ¿Sería que es bueno? Y dijo cosas que realmente no eran correctas. Si ustedes se ponen a analizar todo lo que dijo Job, uno dice, Dios mío, este hombre no es que amaba a Dios. ¿Cómo es que va a decir eso de su vida si todo tiene un propósito, cierto? Ya nosotros que hemos entendido. Pero ahí es donde viene, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos desahogar nuestra alma, ¿sí? Por eso todas estas canciones, todo esto que Job describe, todo lo que Job se escribió en este libro, de lo que él decía, de cuánto dolor él sentía, pues imagínate, ponte en los zapatos de Job, ¿no? Con todo lo que él perdió en su momento, o sea, literalmente perdió fortuna, perdió a todos sus seres queridos, todos, toditos, todos. Solo le dejó la mujer que realmente no era de gran ayuda, ¿sí? No era una ayuda idónea, como lo dice las escrituras, sino todo lo contrario, ¿cierto?
¿Y qué pasó? Después le viene toda esta enfermedad con dolor todo el tiempo, con llagas dolorosas. Pues de lógico que llega un momento en que nosotros decimos, uy, empezamos a decir de nuestro día lo peor. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado un momento que llega un momento en que uno ya dice, no aguanto más esto, Dios mío, si tú no me ayudas, pues nosotros que conocemos a Dios, pues hablamos de la mejor manera, ¿cierto? Pero ¿qué tal? Y hubo una época en que tú muy posiblemente no conocías de Dios. ¿Qué decías en momentos de angustia, de desesperación, donde tú no encontrabas escape y te sentías asfixiado? Necesitabas que sacar todo eso que estaba encima, ¿sí? Pero eso no significa que ese sufrimiento, que ese clamor que ellos estaban diciendo, era necesariamente que Dios era lo que ellos decían, ¿sí? O necesariamente que ellos están haciendo, ¿sí? Dice Yaira, estoy con ojos cuadrados, dice aborrecer su ropa, interpreta mi mente con sus actos, no su perdón, exactamente. Pienso en la gracia que con las vestiduras blancas que recibí en su misericordia. Exactamente. Por eso el Eterno, pues, ¿qué pasa? Tiene que cambiarnos nuestro ropaje. Nosotros realmente tenemos ropas aborrecibles, ¿sí? Por eso a lo largo de las escrituras, incluso en Reyes, con este ejemplo que a este rey que saca a este rey judío de la cárcel, a Joaquín, pues también vemos que le cambia sus ropas de preso, sus ropas feas, andrajosas, y se las cambia por ropas reales, ropas bonitas, ¿sí? Lo mismo que vemos en Apocalipsis cuando ya nos pone vestiduras blancas, ¿no? Es lo mismo, el Eterno pues también aborrece este cuerpo que nos lleva a pecado, aborrece actualmente lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque incluso, ¿qué dicen las Escrituras? Nuestras obras son trapos de inmundicia. Por eso es que ninguno es apto para entrar. Por eso es que necesitamos a Yeshua. Volvemos con el mismo punto que hoy lo he repetido muchas veces. Necesitamos de Yeshua. Sin Yeshua no vamos a poder hacer nada de esto. Con Él podemos entrar. Con Él es que obtenemos estas vestiduras blancas. Con Él es que podemos estar haciendo todo esto. Incluso podemos desahogarnos y Él sabe que necesitamos eso. Él sabe que somos polvo y que al polvo vamos a volver, y Él sabe que necesitamos desahogar en algún momento, necesitamos decir, Dios mío, es que si tú no haces algo, es que me estoy ahogando y tengo esto y se nos sale todo y queremos expulsar todo eso que estamos sintiendo. ¿Y cómo lo expulsamos? A través de estas palabras como las que dijo David. Sí, a través de palabras como soy gusano, como es que yo no tengo nada, mis huesos están secos, ¿qué voy a hacer? Pues eso no quiere decir que eso se va a volver en doctrina, ¿sí? Y esto lo podemos ver mucho más allá, ¿sí? Por eso es que tenemos que mirar el espíritu con lo que le estaban escribiendo las personas y entender que no todo lo que está escrito es palabra del Eterno, ¿sí? No todo lo que yo estoy leyendo literalmente es que Dios me mandó que yo tengo que hacerlo. No, pilas con eso, ¿sí? Por eso es que se está escribiendo y por eso incluso acá cuando Doeg esto traiciona a David, esto ustedes lo pueden ver en Primera de Samuel 22, se pueden leer incluso toda la historia acá porque hay que entender muy bien el contexto, ¿sí? Recordemos que Doeg era parte del ejército de Saúl, Saúl estaba persiguiendo a David, lo quería matar. David se escapa, eso fue en los primeros momentos que David escapó, ¿sí? Primero se escapa, sale del cuarto que estaba con su recién esposa, va y se sale y lo primero que hace es llegar ¿a qué? A donde los sacerdotes, a donde los somos bueno, una escuela de sacerdotes que había en ese momento.
¿Qué pasa? Llegó allá y pues estos sacerdotes no conocían, David tampoco les dijo por qué estaba pasando o qué es lo que estaba pasando con ellos, solo le dijo no le digan a nadie, el rey me mandó en una misión secreta, más o menos fue algo así que le dijo, y pues los sacerdotes lo ayudaron, incluso le dieron la espada de Goliat y toda la cosa, ¿sí? Y pues bueno, David se va, pero no piensa que por haber hecho eso, Doeg lo estaba mirando, ¿sí? Se cree que Doeg para ese momento tenía lepra, realmente no sé, no he mirado muy bien el texto. Pero bueno, Doeg está en ese momento, estaba allí con los sacerdotes también, ve que David estaba con ellos y pues ¿qué hace? Corre a donde Saúl a decirle, lo traiciona, ¿sí? ¿Y qué pasó en ese momento? Saúl cuando se entera, pues va con toda la rabia, va con todo el rencor, ¿sí? Lo que no debemos de hacer, y se va ya con estos sacerdotes y le preguntan y le dicen, y mejor dicho, ¿dónde está David? ¿Dónde lo metieron? ¿Dónde se fue? Y no sé qué, y ellos pues inocentes del asunto, no sabían nada, ¿sí? Y pues, ¿qué hizo? Maten a todos estos. Saúl le grita a su ejército, maten a todos estos. Pues ninguno del ejército, ninguno que era pueblo de Dios, o sea, que tenía el conocimiento de las leyes de Dios, ninguno lo hizo. ¿Quién fue el único que lo hizo? Doeg. ¿Por qué? Porque era edomita. No tenía todos los principios conforme a lo que Dios, o sea, no era el pueblo, no solo porque no era edomita, sino porque realmente dónde estaba su corazón, estaba puesto en Dios, estaba sintiendo ese temor de Dios. No, por eso es que David en ese momento de angustia escribe incluso este Salmo 109 donde habla realmente de ese dolor y expresa todo ese dolor que él está sintiendo por ser perseguido, ¿sí? Por eso no podemos tomar, y a pesar de que todo esto fuera así, y después de que David pecó y hizo todo esto, ¿cierto? ¿Cuántas cosas él no hizo? ¿Y será que nosotros entonces, porque David pecó y fue y se cayó con la mujer que estaba allá, con la mujer que ya se me olvidó hasta el nombre, con esa mujer, sí, cayó? Pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nosotros también tenemos que hacerlo porque es de la palabra de Dios. Dime, Yaira. Sabe, creo. Betsabe, gracias, sí. Betsabe, sí. A veces hasta se me olvidan los textos. Entonces, si vemos qué nos pide Dios, entonces Dios lo que quiere no es que tú seas perfecto, no es que tú seas, mejor dicho, no vas a decir nada, nada, nada mal. No, Él conoce, Dios conocía nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón, sabe lo imperfectos que somos. Sabe que nosotros a veces decimos cosas, y esto lo vimos también cuando vimos este mandamiento de no matarás, esto de la ira, ¿cierto? Que debemos de controlar para no lastimar a los demás, porque en un momento de ira, ¿qué no decimos? Barbaridades, ¿cierto? Decimos hasta, podemos decirle a la gente hasta de que se va a morir, ¿sí? Pero, ¿qué dice? Y por eso es que después nosotros nos arrepentimos, pasa el enojo y después decimos, yo, ¿cómo pude decirle esto a la otra persona? ¿Cierto? Pues ahí es donde realmente entra ese hecho de que nosotros no podemos tomar todo texto como doctrina o frases de las escrituras de ciertos salmistas, como David, por ejemplo, acá, y hacerlo como doctrina. Decir, no, pues como él dijo, yo voy a aborrecer a los enemigos de Dios, pues ahora me van a tomar y ahora son como obligatorios. ¿Por qué? Porque yo no puedo aborrecer a todos cuando Dios no lo está aborreciendo. Dios quiere salvar a todo el mundo, pues ¿qué tengo yo que hacer? No ser piedra de tropiezo para otros, ¿cierto?
Y esto era lo que hacían los celotes, por eso es que ellos pues decían que no, pues ahí vea, el texto dice, pues tengo que aborrecer a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, ¿quién son? Son estos romanos incircuncisos, idólatras, no creen en Dios, pues acá vengo y me les voy a plantar y voy a irme contra ellos. Pues imagínense, o sea, ¿quién era el que lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo David en un momento de soltar todas esas emociones, y leyendo el texto pues podemos ver que realmente estaba sufriendo persecución y todo eso. Por eso, cuando sentimos odio, tenemos que pensar en qué, en lo que dice Efesios 6:12. Cuando estamos pensando en odiar a la otra persona, cuando queremos aborrecer a los demás, pues ¿qué tenemos que pensar? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, mi enemigo no es el que está al frente al que me hizo daño. Mi enemigo no es el idólatra. Mi enemigo no es aquel que está haciendo las cosas mal. Sí, me tengo que apartar porque yo no voy a seguir el mismo camino de él, ¿sí? Tengo que trazar mi raya, como se los he dicho varias veces. Mira, yo te puedo acompañar hasta acá, pero si tú te vas a ir a hacer eso, mira, conmigo no cuentes, ¿sí? Tengo que trazar mi raya porque yo no puedo hacer lo mismo que esta persona hace, ¿sí? Pero tampoco lo voy a odiar, tampoco voy a estar aborreciéndolo y acabar a la persona. ¿Por qué? Porque ese no es mi llamado, ¿sí? Porque la lucha no es con él, la lucha es con seres espirituales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la persona siguió con esa actitud, pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Orar por esa persona, clamar por esa persona, estar buscando medios, pues para que esa persona, si no le puedo hablar de Dios, pues que lo vea con mi ejemplo, como lo vimos anterior en los otros versículos, ¿sí? Si vemos, todo está complementado, ¿sí? Entonces, no podemos, y les voy a robar unos minuticos mientras termino de concluir esta idea, ¿sí? Para que no nos vayamos, digamos, como cortada la idea y después no la podamos entender muy bien, ¿listo? Entonces, por eso todos los salmos, toda esta poesía, incluso todo esto que vemos en Eclesiastés, en Job, todos estos donde se expresa el sentir de aquel que está escribiendo, pues tampoco podemos sacarlo como si fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que están expresando, ¿sí? En cierto momento es cierta circunstancia de nuestras vidas, así como nosotros cuando estamos alegres expresamos palabras de alegría, estamos tristes, pues expresamos palabras de desaliento, de desfallecimiento. Cuando estamos de mal genio, pues sí que queremos tirarle piedra a cualquiera que se nos pase por el frente, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Entonces, por eso es que David, aunque escribió salmos de exaltación, de adoración, de anhelo a Dios, pues también tuvo sus momentos difíciles donde cayó, donde hizo cosas y pues necesitaba derramar, necesitaba expulsar todo eso, pues él sabía que la única manera que lo podía hacer era con Dios, porque si lo hacía con el prójimo, pues de lógico que iba a lastimar. Entonces, ahí es donde está manifestando que su frustración, esa frustración que nosotros podemos sentir en algún momento de nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese espíritu de discernimiento que solo lo puede dar Yeshua, que solo lo puede dar Dios, ¿sí? Y es el saber cuándo es poesía, cuándo es sentimientos a nivel de metáforas de lo que el ser humano puede sentir, a diferencia de lo que la escritura está diciendo que debo hacer. Es decir, a diferencia de lo que Dios me está mandando a hacer. Tenemos que tener esas dos diferencias. Saber cuándo es el hombre que está hablando en medio de su dolor, en medio de su frustración, en medio de su alegría, y cuando Dios te está hablando y te está diciendo, esto es lo que debes de hacer.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si entendemos esas dos diferencias, vamos a entender mucho mejor en los pasajes, vamos incluso a conectar nosotros con lo que estaba sintiendo David muy posiblemente en ese momento. Y vamos a decir, sí, Dios mío, aborrezco a tus enemigos, aborrezco a aquellos que están hablando esto, pero Dios mío, ayúdame a llevarle la palabra, ayúdame a que ellos entiendan tu palabra, a que ellos yo no sigan con eso, que no se pierdan, sino que realmente vuelvan a ti. Si ven, cambian totalmente la perspectiva. Estás odiando sus actitudes, estás odiando lo que ellos están haciendo, pero al mismo tiempo estás pidiendo que Dios salve sus almas. En cambio, si hacemos lo contrario y si hacemos lo que estaban diciendo para la época de Yeshua, aborrecen a sus enemigos. No, Dios mío, destruye, consume, los que caiga fuego del cielo, porque es que si no te quieren, pues que se mueran, ¿sí? Pues eso no es lo que Dios estaba diciendo. Por eso es que a lo largo de los profetas y a lo largo incluso de los salmos de David, si nosotros los estudiamos muy bien, pues que nos está mostrando a nivel profético su amor, nos está mostrando el dolor, el sufrimiento del ser humano. Dios no va a tapar y Dios no esconde el pecado del ser humano, lo muestra para que nosotros tengamos ejemplos claros y vívidos que Dios no necesita a personas perfectas, totalmente perfectas, sino que realmente lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en un énfasis de misericordia, amor, gracia, ¿sí? Y que nosotros podamos entender ese plan de Él, ¿sí? Ese amor que Él quiere. Por eso Él está expresando todo esto y Él nos está diciendo, no, mira, enfócate en este, tu énfasis debe ser este. Y déjame a mí la revancha, déjame a mí la venganza, déjame a mí el odio. Yo voy a dar en su momento la retribución correcta. Tú enfócate realmente en mostrar mi amor, en mostrar misericordia, en ser bondadoso, en ser generoso y olvídate de las actitudes que ellos están haciendo. Si ellos están yendo en contra mío, ora para que yo tenga misericordia de ellos. Ora para que en vez de estar tú mirando todo lo malo que ellos están haciendo, que tú puedas ser esa luz en medio de esa oscuridad para ellos, ¿sí? Imagínate lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Y ya con esto redondaríamos la idea. Pensé que me iba a pasar más tiempo, pero no. Pero en sí así podemos entender muy bien lo que Dios nos está queriendo decir y nos está enseñando, ¿no? El que realmente mirar el sentido real de las escrituras, pues nos ayuda a comprender muy bien cuándo es que yo estoy expresando y cuándo estoy mostrando todo lo que llevo y cargo en mi corazón y cuándo es que Dios realmente te está hablando y te está diciendo, mira esto debes hacer o te está consolando en medio de las palabras, ¿sí? Porque a veces hasta esos salmos donde se muestra toda esa frustración, pues encontramos también consuelo para nuestros corazones, pero por eso tenemos que tener cuidado, o sea, no a todo le podemos decir doctrina, porque imagínate decir, no, es que es doctrina, como Pablo dijo, ve y mandó a tal discípulo, vaya, tráigame los rollos y la capa, pues yo también tengo que hacer lo otro. Entonces tengo que desenterrar a todo el mundo, irme a Jerusalén, desenterrar todo y buscar los papiros y buscar la capa que le estaba pidiendo. Pues imagínate, o sea, eso es ilógico y sacar el texto fuera de contexto, porque pues ni somos ese discípulo y sí que menos vamos a poder traer eso después de más de 2000 años, ¿no? Y pues tampoco es que yo tenga que hacer todo lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo es igual que nosotros, ¿eh? Es lo mismo que decir, no, mi palabra está por encima de Dios. Uy, Dios me libre, ¿sí? Que eso no pase, ¿sí? Pero es un ejemplo. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo, o sea, no todo podemos decir que es palabra de Dios, por eso tenemos que ser cuidadosos al leer, cuidadosos al estudiar y mirar realmente dónde Dios está hablando y está llamando la atención del pueblo y de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Pues es muy interesante porque la parte de saber doctrina, ¿no? Que todo, porque el Dios nos conoce y de alguna manera Él sabe y lo plasma en la Biblia todo lo que el hombre puede sentir en cualquier momento, ¿no?
y Es, dar respuesta con su amor de ujú. cómo Él nos puede ayudar para salir de cada cuestión en la vida. Esto, ese es mi comentario, que me gustó mucho el día de hoy porque como que así, pues hay cosas que te pasan en la vida Ujú. y tú debes perdonar y aprender a perdonar a la persona, o sea, no el pecado, sino tener misericordia de la persona más bien, ¿no? No vas a perdonar el pecado en sí lo que te hizo, sino ser misericordioso con la persona que lo hace. Yo también solamente agradecimiento y con la petición al Señor de que esto quede bien, 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 bien grabado en mi mente, en mi corazón, para que yo haga conforme lo que hemos aprendido hoy.